Continuamos con la segunda parte del capítulo 4 de Rema. El poder de Dios es el que transforma a las personas y el que las hace resucitar. Si no tenemos ese poder, si no hemos nacido de nuevo, no podemos compartir la resurrección de Cristo. No podemos soplar aliento de vida a otros. Él sopló su aliento de vida sobre sus amados amigos después de la resurrección, luego de haber entregado su sacrificio en el tabernáculo celestial, habiendo regresado con un cuerpo glorificado que traspasaba las paredes. Ahí les dio vida a los apóstoles. Ahí les sopló el espíritu del nuevo nacimiento que moraría en ellos para santificarlos y guiarlos a toda verdad. Pero no fue hasta Pentecostés que recibieron el poder y pudieron empezar a hacer la obra de Jesucristo. Todos estos misterios revelados nos muestran el rol fundamental que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Él es el que nos hace nacer de nuevo como hijos y el que nos hace nacer unánimes como cuerpo. Él es el que hizo nacer a la iglesia poderosa en Pentecostés. Cuando entendemos esto, caemos en cuenta de la gravedad que tiene el ignorar su importancia. Cuán inmensa ha sido la afrenta de toda iglesia que ha dejado fuera el Espíritu de Dios para levantar grandes templos llenos de actividades y entretenciones que pretenden ser más atractivos que el poder de su Espíritu. Cuán grave ha sido este delirio de jugar al cristianismo, creyendo que bastan buenos discursos y anécdotas humanas declaradas con carisma y simpatía. Cuánto han desviado el Evangelio y cuánto lo han prostituido con falsas doctrinas por haber dejado fuera al otro consolador que Cristo nos heredó para relacionarnos con Él y ser guiados en todo nuestro caminar. Un colosal agravio del que, sin embargo, la palabra nos había advertido claramente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la rectitud. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, del 9 al 11. Dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, y no podemos pasarlo por alto. No podemos pasar la mirada rápida por semejante declaración. Y es que, habiéndolo ignorado, muchos simplemente no quieren reconocer que se dicen cristianos, pero nunca han tomado en cuenta al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es la muestra de que hemos sido hechos hijos de Dios. Él, su presencia en nosotros, es el arras de nuestra salvación. Si no lo tenemos, simplemente no somos de Cristo. No pertenecemos realmente a la familia de Dios. Por el contrario, si Cristo está viviendo en nosotros, nuestro antiguo cuerpo de pecado está muerto, pero el Espíritu vive a causa de la rectitud que Él mismo obra dentro de nosotros, al vivificarnos y santificarnos en un proceso ascendente. Es ahí cuando Dios empieza a manifestarse en uno, cuando las huellas de nuestra adopción dejan rastros de su santidad. Así que no importan nuestras buenas intenciones, ni nuestras mejores ideas, pues si vienen de la carne, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si no provienen de la voz de Dios en el corazón de la nueva criatura, son obras muertas, llenas de vanidad y vanagloria. Si el origen de nuestras obras no es la voluntad de Dios,
entonces están en manos del enemigo. No son para la gloria de Dios. No serán escritas en su libro. No serán respaldadas por el poder y la autoridad del Padre. Y quizás recibiremos adulaciones y admiración humana. Quizás seremos aplaudidos por muchos porque nuestras obras tendrán apariencia de bondad, pero vamos a llenar nuestro corazón de vanagloria y estaremos apartados de la presencia de Dios, viviendo una mentira mientras seguimos esclavizados por el enemigo al no estar sometidos a su voz ni su autoridad. El Espíritu vive en nosotros a causa de la rectitud que Él mismo forma en nuestros corazones. Si el Espíritu de Cristo Jesús mora en nosotros, Él nos resucitará. Ese es el verdadero significado de la palabra que se tradujo como vivificar. Su original, sopoieo, significa hacer vivir, dar vida por el poder espiritual para despertar y vigorizar, ser dotado de nuevos y mayores poderes de vida, según la definición del misionario Taller. Así que Cristo es la resurrección y la vida, y solo cuando somos resucitados por Él a través del Espíritu Santo, vivimos la vida de Cristo. Solo entonces Cristo vive en nosotros, y esta es la verdadera resurrección. Por eso es tan importante no confundir nuestro espíritu con el Espíritu Santo, que es el que guiará toda nuestra vida, el que le habla a nuestro corazón, para desde ahí guiar a nuestra mente y ésta sea también vivificada. Sigue diciendo Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, del 12 al 13. Es su Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. Así que no le debemos nada a nuestro cuerpo ni a nuestra antigua naturaleza, que solo nos hizo ir en contra de Dios mientras no conocíamos a Cristo. El cuerpo pecaminoso funciona de esta manera. Le pide al alma acorde a su apetito y a su propia concupiscencia, mientras ésta, por su parte, responde dándole al cuerpo todo lo que quiere, consumándose en este proceso el pecado de manera constante y ascendente. El espíritu humano está sometido a esta dinámica hasta que Cristo viene a nuestra vida, entra en nuestro corazón, nos hace morir, resucitar y nos da un espíritu nuevo, el suyo. Nos cambia el espíritu antiguo que se sometía al cuerpo y al alma y nos da un propio, santo, vivificante, que nos permite ser santificados y empezar a vivir en la gloria de Cristo. Así que no podemos tocar esa gloria y querer ser vistos nosotros por encima del único digno. Debemos dejar que Él brille y declararlo solo a Él, quien es el que hace maravillas, las maravillas imposibles en nosotros y por medio de nosotros. Es por el Espíritu de Dios que hacemos morir las obras de la carne. Si dejamos que el Espíritu mate la carne en nosotros, entonces recibimos la resurrección dada por el Espíritu Santo gracias a Cristo. Él es la resurrección y la vida. Y cuando morimos al viejo hombre, resucitamos en la vida de Cristo. Así que cuando dejo que el Espíritu Santo haga su voluntad en mí, entonces soy hijo de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de que lo soy. La santidad y la manifestación del poder de Dios a través de mí es la muestra de que el arras está sellado en mi corazón. Es la muestra de que tengo a Cristo. ¿Comprendemos ahora de qué se trata el Evangelio? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16. Oh, qué maravillosas palabras que nos reafirman su preciosa y santa paternidad. El Señor planeó que fuéramos hijos y que fuéramos guiados por Él. Como hijo suyo, yo debo saber de qué espíritu soy. Debo conocer a quién pertenezco, quién me gobierna, a quién me someto, pues no he recibido el mismo espíritu de esclavitud del que justamente Cristo me ha liberado, aquel que me mantuvo sometido al pecado y a la carne, sino que he recibido el espíritu de adopción que me permite invocar con gozo la paternidad de un Dios íntimo y personal, que me permite llamar a Dios por su nuevo nombre, Abba. Es una adopción que me hace hijo legítimo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y su simiente ha sido puesta en nosotros. Soy hijo legítimo porque Él pone su propio espíritu en mí, porque ahora su sangre derramada me ha lavado y corre en mis venas, porque con su propia mano siembra la simiente de Cristo en mi corazón, por lo que soy hecho igual a Cristo en un proceso de metamorfosis ascendente, en la cual voy de gloria en gloria hasta completar su imagen santa y perfecta. Me hace hijo legítimo, real y verdadero, y por eso recibo toda su herencia. Nuestro Abba, nuestro Padre íntimo, ha logrado abrirnos el camino necesario para atraernos hacia sí, con el precio de la sangre perfecta de su Hijo Jesucristo, la única capaz de pagar el precio de nuestra maldad. ¡Cuánto amor y misericordia! En este acto de adopción legítima, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que ahora somos hijos de Dios. Si su espíritu habita en mí, Él me dice que soy hijo, Él lo confirma, Él lo establece, y su obra en mí dará muestras de ello. Participamos de su mesa, nos sentamos en la intimidad con Él y disfrutamos de su cuidado, de lo que prepara para nosotros y de recibir los secretos de su corazón. ¿Qué puede ser más hermoso que entender que mi Padre me prepara una mesa para que me siente en intimidad con Él y me alimente con su verdad, su santidad, su sabiduría y con el poder para hacer sus maravillas? Es un banquete precioso. Estamos en el lugar santísimo junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos sus herederos. Tenemos la misma herencia de Jesucristo, completa. Si Jesucristo es nombre por sobre todo nombre, entonces nos entrega su nombre. Si Él es Rey de reyes y Señor de señores, el Rey está en nosotros y soy sacerdote real suyo. Su herencia no es grandiosa, sino además, no es solo grandiosa, sino además eterna. Y si hijos, también coherederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 17 al 18. Lo que padezco junto a Él es la muerte a mi antigua naturaleza, para ser resucitado en vida a una nueva criatura. Es participar de la muerte que Él ya sufrió por mí, encarnando el fruto de su sacrificio al recibir el Espíritu Santo y experimentar los efectos de su poder. Padecer su muerte, muriendo a quien fui, para ser glorificado juntamente con Él. Cristo nos hace participar de su muerte y de su resurrección.
pero habiendo sido Él el que pagó el precio por nuestra maldad, para que recibamos también su gloria. Pero Cristo fue glorificado cuando pagó todos nuestros pecados con un costo supremo e insuperable. Su gracia es así de preciosa e invaluable. Jamás podríamos haber pagado un costo así de alto. Así que, hermanos, nuestro padecimiento no es más que morir a un pasado despreciable, que no nos dejó ningún beneficio, sino nos llevaba a la muerte y a la condenación. Nuestro padecimiento no es más que nuestra puerta de entrada a su gloria, para que alcancemos a ser la nueva criatura que Él anhelaba ver como fruto de su sacrificio. Recibir la vida de Cristo, abundante y sublime, es para glorificarlo a Él, para mostrar su grandeza, su poder, su amor, su misericordia y sus inigualables maravillas. Cristo derrotó la muerte en la resurrección. Gracias a esa victoria, si yo muero juntamente con Cristo, entonces ya no estoy más condenado a la muerte, pues esta ya no es más lo que era antes de su paso por la cruz, porque fue vencida. No es sino dormir el paso necesario para ir a su presencia, el destino glorioso en el que nuestro espíritu estará con Dios inmediatamente y para siempre. Somos hijos de Dios, sobrenaturales, viviendo en un mundo natural al que podemos afectar con su reino y en el que podemos influir con su poder. Pero con toda esa gloria nos anticipa el versículo 18 que las aflicciones que podemos encontrar en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que será manifestada por medio de nosotros. Porque a pesar de que podemos sufrir persecuciones o rechazo mientras estemos en la tierra, por causa de Cristo, nuestro tesoro es mayor y no hay nada que lo pueda disminuir. Somos parte de la gloria venidera. En esta esperanza se conserva pura nuestra paz durante aflicciones temporales. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19, 23. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y fue el Padre mismo quien sujetó a vanidad su creación, por causa de la esperanza de ser libre de la corrupción y recibir la libertad gloriosa de la que gozan los hijos de Dios, o sea, nosotros. La creación anhela fervientemente la libertad que nosotros tenemos la dicha y la gracia de disfrutar. Y Dios ha dispuesto que seamos nosotros quienes la vamos a liberar, cuando seamos libres primero. La liberaremos de la corrupción para recibir la libertad gloriosa que nosotros mismos hemos experimentado, la bendición y sanidad de la naturaleza. Consiste en recibir la libertad de los hijos de Dios. Nosotros, quienes junto a ella también gemimos dentro de nosotros mismos, que tenemos al Espíritu Santo, esperando que nuestro cuerpo sea glorificado. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 24, 26. Fuimos salvos en la esperanza, y nuestra esperanza es lo que manifestamos en nuestra fe, que es la fe de Cristo, que nos ha dado dentro del fruto que produce su Espíritu en nosotros. Esperamos lo que no vemos, con convicción de que lo recibiremos y con paciencia lo aguardamos. Y ejercitamos esta paciencia cuando permanecemos en la espera de esa gloria, confiados mientras obedecemos y manifestamos el poder de Dios sin perder el tiempo. Y en todo este proceso el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, desde la profundidad del corazón en el que ha sido engendrado, mientras nos mantenemos en intimidad con el Padre. No depende de mi voluntad, porque no soy yo, sino la persona del Espíritu Santo de Dios obrando a mi favor desde mi propio corazón, dando una muestra sublime de su preciosa fidelidad. El Padre conoce exactamente la intención del Espíritu, que intercede siempre conforme a su voluntad. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están atentos a nosotros, intercediendo y comunicándose entre ellos para nuestro crecimiento y fortaleza, para que alcancemos nuestras obras y nuestros propósitos. Podemos perdernos en el camino si estamos sometidos a su voluntad y perseveramos en buscar su presencia en intimidad. La estabilidad ascendente de nuestro crecimiento y de nuestro ánimo gozoso están en Él, en el compromiso que tiene con nosotros. Es Dios mismo intercediendo por sus hijos amados. El poder de Dios en mí, el poder de Dios en el cielo, el poder de Dios en la tierra. No podemos perder. Y tenemos que vivir conscientes de esa verdad y llenos de gozo permanente. Glorificar al Padre debe llenar nuestros corazones de deleite y plenitud. El único motivo de Cristo para sentir aflicción fue llegar al momento en que tendría que recibir la ira de Dios sobre sí mismo y separarse de su Padre. Estuvo 3 horas en oscuridad total para vivir nuestro castigo, viviendo su agonía en soledad, separado de la paternidad de Dios, absolutamente solo, cargando el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. No alcanzamos a dimensionar el tamaño de la carga que fue puesta sobre su sacrificio, lo que hace aún más sublime ante nuestros ojos la blancura de su santidad y la pureza de su sangre, que lo hace el único digno de conseguir tal victoria. Con todo, a pesar de su angustia y su previo sudor de sangre en la intimidad del Getsemaní, sometió su voluntad al Padre y fue obediente hasta la muerte, y hasta la peor muerte de todas. ¿Qué podemos meditar al ver la sumisión y la obediencia completa de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces tenemos nuestra voluntad inclinada hacia otro lugar que no es la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando oramos para someternos a Él, Él envía ángeles para fortalecernos y ayudarnos a obedecer aquello que se nos hace difícil. La Trinidad completa intercede para que nosotros no caigamos. Y si estuvieron ahí para fortalecer a Cristo en el sacrificio más injusto y cruel de la humanidad,
cuánto más llevaderas pueden ser nuestras cargas que en nada se comparan a su inmolación. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 28, 30. Como ya hemos escudriñado, todos tenemos un propósito preparado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos llama. Fuimos escogidos desde el principio, conocidos en intimidad, soñados para cumplir una obra precisa en nuestro tiempo específico, a quienes vivimos en ese propósito, sometiendo nuestra voluntad al Padre y entregando nuestra vida. Todas las cosas nos ayudan a bien. No vivimos para hacer nuestra propia voluntad, sino que perseguimos ese propósito, vivimos enfocados en ello y por lo tanto seremos bendecidos en cualquier circunstancia, aunque parezca desfavorable. Toda situación que experimentamos, sea agradable o difícil, es usada para nuestro crecimiento y para nuestro bien, cuando nos hallamos en obediencia. Qué importante detalle. La obediencia es clave para que vivamos bajo la protección de Dios. No es bíblico andar en pecado y sufriendo los desastres que nos trae nuestra propia concupiscencia y declarar que todas esas cosas nos ayudan a bien. No es lo que dice el pasaje, sino a los que conforme a su propósito son llamados. Cierre de comillas. Qué deshonra para nuestro fiel Dios. Cuando andamos en sus propósitos, somos transformados de gloria en gloria a su imagen, pues Cristo es aquella semilla de trigo que muere para dar como fruto muchos hermanos iguales a él. A esto se refería cuando les dijo a sus amigos íntimos la verdad que les sería revelada luego de su resurrección. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 23 al 24. Estamos predestinados para ser santificados, hechos justos, rectos, santos, para glorificar a Cristo. Es decir, que si alguna certeza puedo tener en la vida, es que Dios tiene el poder de hacerme una nueva criatura, a la imagen de Cristo, por medio del Espíritu Santo. La obra de su Espíritu es nuestra garantía, y en ello tenemos la certeza de que seremos resucitados con Él. Nuestra resurrección es para pasar una eternidad con aquel Padre cuya gloria ya mostramos en la tierra. Él no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, sino nos dio todas las cosas según su propósito. Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros al lado de su Padre. Cristo, nuestro propio Salvador, ahora Rey glorificado, está en el cielo orando por nosotros. Así que debo saber que hago feliz al Padre, al Hijo y al Espíritu cuando doy el fruto que el Señor esperaba. Doy gozo a sus corazones cuando vivo en el propósito en el que fui creado, porque con mis obras declaro que su sacrificio ha recibido su recompensa.
Doy deleite a mi Dios cuando soy uno con ellos, cada día, recibiendo aquello por lo cual ellos interceden. Cuando vivimos así la vida en esta tierra, la muerte es solo una puerta, un tránsito a la unidad de la que ya formábamos parte desde aquí, cada vez que entrábamos al lugar santísimo y cuando nos mantuvimos conectados al Espíritu. Es un gozo, al ser la consumación de nuestra búsqueda incesante de permanecer en su presencia. Somos contados como ovejas de matadero, como dicen Romanos 8:36, solo porque de este lado de la vida hemos muerto juntamente con Él. Pero ya no existe la muerte para nosotros, pues no hay poder que pueda separarnos del amor del Padre. Solo nosotros mismos, cuando renunciamos deliberadamente a su camino y decidimos regresar al pecado. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5, 14, 20. El amor de Cristo es tan inmenso y eterno que nos obliga. No nos produce otra respuesta que la de amarlo de vuelta. Es un amor que se va perfeccionando y santificando, despojándose de todo mal deseo o pensamiento, solo en pos de esa pureza sublime que nos atrae y nos cautiva, con pasión y sin descanso. Nuestra única respuesta ante la fidelidad de su amor es la sumisión, la entrega completa y concedida, pues cuando recibo en mi corazón la revelación de que Cristo murió por mí, yo también quiero morir para que Él viva en mí. Su sacrificio tiene como fruto que ahora yo viva para Él, para Cristo, para que de ahí en adelante no conozcamos a nadie más según la carne, según el antiguo hombre que muere junto a Él, sino que conozcamos a las personas que con corazón de Cristo, que Cristo nos ha dado, con el corazón que Cristo nos ha dado, el suyo. Pues si he sido resucitado, soy una nueva criatura en Él, y ahora todo lo vivo desde esa nueva identidad, que crece a la forma de Cristo, amando a las personas como Él las ama, y entregándome por ellas como Él lo hizo. Renazco, resucito, y soy completamente nuevo. Ya no pensamos según los designios de la carne, pues ya no somos esclavos de la primera naturaleza. Dejamos de ser aquella criatura destruida y llena de pecado y heridas profundas, pues morimos con Él y experimentamos el nuevo nacimiento. Así que ahora descubrimos el mundo, la creación y a cada persona, con el corazón de Cristo palpitando dentro nuestro, conociendo a cada uno por lo que nos dice el Espíritu Santo, para poder sanarlos y reconciliarlos con Él, en lo que mostramos su poder y su gloria. Cuán gloriosa es nuestra herencia, y cuán bello comprender que todo esto proviene de nuestro Padre, a quien Cristo nos dio la facultad de llamarlo Abba, Papito, y de quien recibimos el precioso ministerio de la reconciliación, uniendo al único Padre con todos sus hijos, herederos de su promesa.
Así es. Tenemos el trabajo más santo que se pueda experimentar, el de reconciliar personas con Dios por medio de la fe en Jesucristo. El Padre nos hace embajadores del nombre de Cristo, representantes oficiales de su Hijo amado, nombre por sobre todo nombre. Nadie me puede resistir, porque represento a aquel que tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pues su Santo Espíritu está dentro de mí, guiándome a hacer su voluntad mientras esté con vida. De este Espíritu glorioso somos los hijos del Rey. Así que todo lo que haga será en su nombre, en su poder y para su gloria.